¿Cómo sabemos cuando Dios nos habla? Temazo, hermanas. Creo que todos los recién convertidos nos preguntamos esto cuando empezamos a vivir una vida en Cristo. En mi caso, cuando se me metió esta pregunta en la cabeza, hice lo que siempre hago cuando tengo alguna duda o que quiero saber algo rápido, que es buscar en redes sociales. Por ejemplo, en TikTok, en ChatGPT o en Instagram. Sé que a veces las redes pueden traer cosas no tan buenas, pero si las usamos con objetividad y responsabilidad, podemos transformarlas en herramientas muy útiles a la hora de buscar información. También podemos hacerlo a la antigua, como por ejemplo hablando con personas, preguntándole a los de la iglesia o a tus pastores. Con el tiempo empecé a entender cómo podía detectar su voz de diferentes maneras, que después te voy a contar cuáles son y que me ayudaron todas las veces que necesitaba una respuesta o entender algo que me estaba pasando. Pero primero quiero compartirte una pregunta que se me apareció cuando estaba en esta búsqueda, que cuando la leí me dejó un poco recalculando. Me he encontrado con varios momentos en los que necesitaba saber si algo estaba bien, si le agradaba a Dios o si estaba bien seguir por ese camino. Y la pregunta que me ordenaba todas las ideas era, ¿eso que quiero, eso que estoy haciendo, me aleja o me acerca a Dios? Cuando contestamos esa pregunta, hermanas, nos quedamos tipo recalculando literalmente. También es importante que sepamos que Dios nunca nos va a decir algo que contradiga sus valores y los mandamientos que están en la Biblia. Para saber cómo es Dios, cómo piensa y qué quiere de nosotras, es necesario conocerlo, para saber cuál es su voz y saber discernir si es Él o no. No hay que hacer ninguna fórmula mágica ni repetir ninguna oración, solamente tenés que leer la Biblia, amiga. Y ya sé que al principio es difícil saber por dónde empezar, porque son muchos libros, también hay diferentes Biblias. El principio también es súper denso y depende de la versión que tengas, pareciera que te están hablando en arameo porque no entendés nada. Entiendo porque me pasó, además que me disperso bastante fácil, aunque debo decir que cuando empezás a leerla hay cada telenovela en la Biblia que es digna de hacer una serie de Netflix. Entonces, para ordenarte un poco, vamos a hablar de las diferentes Biblias si es que todavía no tenés ninguna, para que sepas cuál podés comprarte. Yo cuando me compré la mía, la verdad no averigüé cuál era la que tenía que comprar. Lo que hice fue abrir una aplicación donde se venden cosas de segunda mano que se llama Wallapop, buscar una y fin. Después con el tiempo supe que había diferentes, pero yo la primera que me compré fue la católica, que tiene 73 libros en total y a diferencia de la protestante evangélica, que tiene 66 libros. Entonces, si me preguntás ahora mismo cuáles son los libros que para mí son los que no me perdería de la Biblia para poder conocer el carácter de Dios, te voy a dar 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Y estos son, del Antiguo Testamento, el primero que te voy a recomendar es Génesis, para entender el origen del mundo, conocer las bases de la fe bíblica y ver cómo comenzó la relación entre Dios y la humanidad. El segundo, Éxodo, para entender la liberación de la esclavitud y también para conocer el origen de los 10 mandamientos y entender el plan de salvación que tiene Dios para nosotros. Y por último, Deuteronomio. Es uno de los más importantes porque además de darte contexto para otros libros, es uno de los libros más citados en toda la Biblia por los apóstoles y por Jesús para explicar la ley y la fe. Te puede servir para conocer los discursos de Moisés, para aprender cómo amar a Dios y al prójimo, para entender por qué Dios castigó a su pueblo y qué tentaciones compartís vos, sí, vos, amiga, con el pueblo de Israel, que tal vez hasta hoy no te das cuenta y cuando lo razones y lo entiendas vas a decir, ¡wow! Y después tenemos las del Nuevo Testamento. Y no te voy a decir ningún evangelio, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos. Sí es verdad que estos libros te van a mostrar en esencia cómo era Jesús y su vida. El tema es que la historia es siempre la misma. O sea, lo que te cuenta Juan es lo mismo que te va a contar Lucas, solo que se cuentan desde diferentes puntos de vista porque son diferentes personas. Y tal vez alguno va a ser más detallista en alguna situación que el otro. Está bueno leerlos también porque cada uno tiene su esencia, su personalidad. Y conocer a Jesús a través de sus ojos, por ejemplo, desde los ojos de Juan, que era su discípulo amado, y que fue testigo directo de todo lo que pasó. Juan vio, escuchó y tocó a Jesús. En cambio, Marcos no fue testigo directo, sino que su relato se basa en el testimonio de Pedro. En fin,
Leer los evangelios también es muy importante, pero sé que al principio uno necesita respuestas, información rápida y puntual, o por lo menos para personas como yo que quieren todo ya sin mucha vuelta. Entonces, si de momento no tenés ganas de leerte los evangelios, te entiendo. Y por eso te voy a recomendar las cartas de Pablo. Primero, porque soy su fan. Segundo, porque es cero vueltero, es directo y me gusta mucho porque te da normas claras de conducta y de cómo resolver problemas reales de convivencia con tus hermanos en Cristo y con las demás personas. Las tres cartas que te voy a recomendar son, primero, Romanos. Te muestra el carácter justo de Dios, la paciencia y el amor condicional que tiene con nosotros. También te explica el propósito de la ley y en cuanto a los valores, enfatiza mucho en la fe, la transformación interior y el servicio al prójimo. Segunda carta es Gálatas. Es cortita, son 6 capítulos, te explica el fruto del espíritu, que es el carácter que debemos desarrollar y que Dios quiere ver en nosotros como sus hijos, o sea, los valores que le gustaría que tengamos. Y por último, Filipenses, que está enfocada en la actitud mental como el agradecimiento ante cualquier circunstancia, sea favorecedor o no, y el carácter divino que es revelado mediante la humildad. Ok, hermana, entonces una vez que empezás a leer un poco, a entender cómo es el carácter de papá, en teoría empezás a tener discernimiento, a darte cuenta cuál es su voz, empezás a entender qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta tanto. Pero también hay una realidad y es que tenemos un pequeño problema y es que tenemos que lidiar con nuestra voz interior, esa que nos habla todo el tiempo, que también está mezclada con el ego, con los miedos, la ansiedad, las preocupaciones, que pueden estar influenciadas por cosas externas. Así que por eso hay que estar seguras de qué es lo que estamos escuchando. Es muy importante parar un minuto y ver qué herramientas tenemos para entender que esa es la voz de nuestro Padre. Y como te dije al principio del video, con el tiempo cuando empecé a conocerlo cada vez más a través de su palabra y de tener una relación con él, empecé a entender que tenía como diferentes maneras de darme cuenta cuál era su voz. Pero el primer filtro que tenía, antes que nada, que cualquier cosa, que creo que es el más revelador, es hacernos la pregunta: ¿eso que quiero me aleja o me acerca a Dios? Con eso ya vas a tener una idea bastante certera de qué es lo que está bien y de lo que no está tan bien. Empecé a dar cuenta que había otras formas de entender de que esa era su voz. Y por ejemplo, la primera es sentir paz. La voz de Dios, la dirección que Él nos da siempre, te va a traer paz y tranquilidad en tu corazón y en tu mente. Aunque el mundo se venga abajo, vos vas a estar como el meme de la chica tomando un cafecito y la casa atrás incendiándose, pero adentro tuyo vas a tener una paz inexplicable. Todo lo que te traiga culpa, confusión o ansiedad viene de otro lado. Segundo, es la manera en que se alinea con las escrituras. Amore, nuestro Padre no se contradice. Cualquier mensaje que recibas va a ser coherente con lo que te enseña en la Biblia. Por eso es importante que la leas para que puedas conocerlo y para que estés segura de que la voz es de Él. Tercero, confirmaciones a través de tu realidad externa. Escúchame, la típica frase, ¿qué casualidad que pasó esto? Puertas que se abren, puertas que se cierran. Por ejemplo, si querés estudiar algo o invertir y no tenés cómo solventarlo y aparece de repente una beca o te facilitan el dinero para poder hacerlo. Qué casualidad que pasó esto. También está la confirmación por repetición, cuando un consejo o palabra te llega por diferentes vías que no están conectadas entre sí. También está la sincronización perfecta, como cuando querés tomar una decisión y justo el versículo que lees de la Biblia o la prédica de tu iglesia te hablan de esa situación. Nuestro Padre a veces es muy creativo para darnos una respuesta. Creatividad es todo lo que está bien. Cuando vivimos con la expectativa de escuchar la voz de Dios, la vamos a escuchar. En Jeremías 29:13, Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Escuchar la voz de Dios no es magia ni intuición, es el resultado de tener una relación con Él, de conocerlo.
Cuanto más tiempo pasás en su palabra, más fácil va a ser para vos saber cuál es su voz. Y puede que a veces las cosas no salgan como vos quieras, o tal vez la respuesta que te llegó no era la que esperabas o la que buscabas. Eso también puede pasar. Y aunque puede ser un poco doloroso o incómodo, generalmente es lo que más te conviene. Como dice la frase hecha, lo que sucede conviene. Y también te voy a compartir otra frase que escuché y que me gusta mucho, que es: si Dios destruyó tus planes, es porque esos planes te iban a destruir a vos. Recuerden que su voluntad siempre es perfecta, aunque ahora no lo puedas ver. Un abrazo y que Dios las rebendiga. Hasta la próxima.